Buenas tardes y gracias por estar aquí. Vamos a despedir el ciclo de Mujeres Transgresoras con la última conferencia de Pilar Rubio Remiro sobre las hermanas One. Y nada, pues quería dar las gracias a la Fundación Mediterráneo y recordar un poco el sentido de este ciclo que hemos visto, bueno, que nos remite a aquellas mujeres que en distintos momentos históricos y desde ámbitos muy diferentes de la cultura, pues cruzaron los límites impuestos por su propio tiempo, mujeres que cuestionaron normas sociales, estéticas, religiosas o intelectuales y que precisamente al hacerlo abrieron caminos allí donde parecía que no había, ¿no? Hemos hablado de mujeres pioneras en la danza, como el caso de Isadora Duncan, Mary Whitman, Martha Graham, que crearon un lenguaje corporal que desafió las normas estéticas patriarcales y que rescató arquetipos femeninos que habían estado silenciados, pues Ariana, pues mujeres de la mitología griega. A Maruja Mayo, una de las creadoras más audaces y singulares del siglo XX de la pintura española, que rompió con ese papel tradicional de la mujer musa e interpretó a una mujer transgresora, tanto en sus obras que hizo a las mujeres empoderadas, las pintó en verbenas, sujetos de su propia historia. Y dedicamos una cuarta sesión, esa fue la segunda, la tercera, perdón, fue Santa Teresa de Jesús, también Teresa de Jesús, una gran figura transgresora cuya escritura y cuya espiritualidad pues desafió a la religiosidad de aquel tiempo. Y teníamos que terminar con una conferencia que me parecía y nos parecía importante, y hablando con Pilar, de mujeres que a lo mejor no han estado en la vanguardia, sino que han estado en la retaguardia, pero cuyas vidas inspiraron también a muchas otras y fueron mujeres viajeras, escritoras, traductoras, intérpretes, cuya vida y cuya experiencia, en el caso de las hermanas One, no solo recorrieron geografías, sino que también atravesaron fronteras simbólicas y culturales de la España de aquella época. Entonces, con esta conferencia presento un momento a Pilar Rubio Remiro, que es editora, articulista en varios medios, gestora cultural. Sus temas de especialización son el viaje y sus culturas y la literatura contemporánea de viajes, así como la narrativa de Asia y de África. Fue cofundadora y directora de la librería de viajes Altair de Madrid, fundadora y directora de la editorial La Línea del Horizonte, ediciones especializadas en narrativas de la movilidad y ensayos sobre el género. También ejerce como profesora, coordinadora de talleres y conferenciante sobre temas de su especialidad, entre otros, literatura de viajes con perspectiva de género. Entre otras publicaciones, es autora de Nuevas estrategias en la narrativa de viajes contemporánea, en 10 estudios sobre literatura de viajes de Manuel Lucerna Giraldo y Juan Pimentel del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autora del papel de las mujeres en el descubrimiento del mundo. Bueno, Pilar, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia hoy. La verdad que es un placer venir a Murcia y, sobre todo, participar en este estupendo ciclo de la Fundación Mediterráneo, Transgresoras. Quiero agradecer muy especialmente a Rosa Peñalver y a todo el equipo de la Fundación, que siempre es amabilísimo, especialmente Silvana y todos los demás. Y, bueno, sé que para la mayoría de ustedes estas dos mujeres no les dicen nada, ¿no? Es lógico, porque su recuperación es muy cercana y además quizás podemos poner exactamente fecha, ¿no? Esto fue hace 4 años cuando yo reedité las memorias que una de ellas, Marcela de Juan, editó en los años 70, y luego esto vino a coincidir también con un documental que está visible en Filmin y creo que también en YouTube, sobre la otra hermana, sobre Nadine One, y entonces esto recompuso la historia de las dos y a partir de entonces ya verán que es tan interesante que cada vez vamos a hablar más de ellas y afortunadamente cada vez se van a suceder más los homenajes. Bueno, pues como vamos a hablar mucho de China, voy a empezar por un proverbio chino que en realidad no sé si es chino, pero bueno, me interesa porque
dice algo así: los tiempos producen heroínas, mientras que las heroínas determinan los tiempos. Y lo que me interesa de este proverbio pseudochino es que quizás nos ayuda a situar una realidad, porque es verdad que los tiempos producen héroes y heroínas siempre en singular, es decir, grandes nombres que todos conocemos, que somos capaces de memorizar y de conocer porque se graban simplemente en la memoria. Pero a su vez también los tiempos determinan los héroes y las heroínas, y esta vez en plural. Y entonces son los que permanecen en la segunda fila, los menos conocidos, pero son los que habitan la retaguardia y de alguna manera sostienen ese espacio y lo dota de permanencia, de experimentación en lo real y de estructura. Todos nosotros estamos ahora celebrando el centenario del Liceum Club y también esta generación maravillosa que fue la generación del 27, y a todos nosotros nos van a venir un montón de nombres a la memoria, ¿no? Pues María Zambrano, Maruja Mayo, por supuesto, Concha Méndez. Y todas ellas eran como, yo las veo como grandes cometas, ¿no? como ráfagas de luz que irrumpen en el mundo de la cultura, como heroínas que iluminaron los tiempos, poniendo nombre al acontecimiento, pero siempre bajo ese haz luminoso. Cuando deja de deslumbrar, nos encontramos pues, muchísimas mujeres que tuvieron vidas extraordinarias, que tuvieron mucho mérito por el empeño que pusieron en fortalecer su deseo y en hacerse a sí mismas como sujetos. Y ese es el tipo de personas que a mí me interesa especialmente, ¿no? Porque son las que dotan de estructura a todo esto. Y aquí encontramos a estas dos hermanas, que son las hermanas Wang. Vamos a ver, el apellido en chino es imposible y cada vez que se las menciona fonéticamente hay muchos cambios, pero Wang era el apellido que eligió especialmente Nadine. Y en el caso de Marcela, ella, como fue la que más tiempo permaneció en España, castellanizó su nombre como de Juan, y ahora veremos por qué. Pues esto sucedió en el caso de estas dos, y lo que nos cuentan es que lo invisible nunca es inexistente y que sus logros fueron, como decíamos antes, sus propias vidas. La verdad es que las dos eran totalmente diferentes en cuanto a personalidad, ahora lo veremos, pero las dos crearon puentes culturales entre Europa, España y China, como vamos a ver, y fueron sobre todo ejemplo de cosmopolitismo y de transculturalidad. Y luego, en lo personal, las dos lucharon por reivindicarse a sí mismas en cuanto a sujetos activos y libres, creando identidades permeables, independencia, libertad de creación, libertad sexual importante y libertad de vida. En el caso de Marcela, como traductora, como divulgadora, como excelente conferenciante que fue, también como periodista. Y en el caso, y también sobre todo como pionera, que esto es muy importante, de los estudios de sinología en España y de Asia Oriental, en un tiempo en el que no existía nada. Toda la estructura universitaria era absolutamente ajena a Oriente y especialmente a Asia. Y Nadine, que es aquella de allá, a su izquierda, es una figura totalmente diferente, es una figura netamente retadora que va más allá de la transgresión. Una mujer que desafió moldes, que exhibió con absoluta naturalidad una ambigüedad sexual totalmente consciente, orgullosa, como digo, y desinhibida, que nunca jamás ocultó su lesbianismo y que era enormemente aficionada a todo el mundo del motor y esto tiene su importancia por lo que luego hablaremos, ¿no? Y sobre todo fue una absoluta pionera en el mundo militar chino. Y estamos hablando de los años 20, los años 30, ¿no? Oh, no. No pasa. Que es un clásico. Es un clásico. Vamos a ver qué le ha pasado a esto. A lo mejor es porque hay que pasar. Ese será mío. La pila. Vamos a ver. Esto no.
No, pero me ha dicho que era nueva la pila. Te he hecho correr, José. A lo mejor hay que pasar el... Sí. Los martes... No sabemos qué... Bueno, mientras tanto, como ya tenemos esta imagen, lo que quería decir es que dos personajes tan originales como fueron las hermanas Wan no nacen por casualidad. Siempre hay una familia detrás que también lo es, que es profundamente original. Y esta es la extraña familia que tuvieron ambas dos, ¿no? Vamos a empezar con el padre. El padre es este señor que se llamaba Wang Liu-he, y aterrizó por Madrid en 1905. Era un hombre que provenía de la aristocracia china. Pensemos que en este tiempo la dinastía Qin estaba prácticamente ya en sus últimos momentos, ¿no? Pero él se había quedado huérfano muy temprano, entonces lo adoptó un tío suyo, que era un alto personaje, era un virrey de la zona de Linjiang, y entonces le envía a Pekín para que estudie el mandarinato. El mandarinato en aquellos años era, digamos, la profesión de algunos aristócratas y nobles para la que se tenían que preparar con un examen realmente duro, pero luego ocupaban lo que era la élite burocrática y culta, y estaban al mando de las grandes instituciones en China. Estamos hablando de esos primeros decenios en China. Entonces, él aprobó aquel examen después de mucho tiempo y optó por la diplomacia. Entonces, cuando le dijeron, bueno, elija usted destino, dijo, pues algo que algún sitio extraño y en el que no tenga ni idea del idioma. Y entonces, esa fue la razón por la que eligió España, que en aquel momento, además, prácticamente lo que era la legación china solamente había sido ocupada antes por otro equipo, es decir, que él prácticamente estrenó esta embajada en Madrid. Un mandarín siempre tenía que vestir de mandarín, porque obviamente veremos cómo luego todo este mundo se viene abajo, ¿no? Pero era una vestimenta realmente impresionante, ¿no? Porque llevaban una coleta que les caía por toda la espalda hasta abajo, un uñero enorme, siempre unas túnicas bordadas de seda, altas botas de seda, sombrero con fleco rojo y borla según el grado. Y esto es interesante porque según el trabajo al que luego le destinaban podía ser de seda, de cristal, de porcelana, de plata, de oro, de jade. Y este hombre que ahora veremos que era un personaje absolutamente simpático y abierto a la experiencia de otros mundos, claro, cuando tenía que visitar o hacer presencia en actos oficiales, se vestía a la europea, claro, pero se recogía la coleta arriba y se ponía una peluca encima, y a veces cuenta su hija en sus memorias que a veces incluso era rubia la peluca. Y esto ya da idea de cómo era más o menos el personaje, ¿no? Ahora hablaremos de él. La madre era belga, también pertenecía a la alta sociedad belga, se llamaba Juliette Brutar-Gilliard. Era viuda cuando le conoció y uno de sus hermanos ya vivía en España, que también castellanizó su nombre, se llamaba Julio Broutá, vivía en Segovia, era corresponsal del Frankfurter Zeitung, que era un diario liberal. Y entonces este hombre va a ser importante en la vida de Marcela porque realmente la va a introducir en los círculos intelectuales de España cuando ella vuelve. Así que esta extraña pareja pues, se conoce en San Sebastián y rápidamente acuerdan la boda, porque no fue un flechazo, esto luego ellos lo contaron así, y se tuvieron que casar en Londres, pero con diccionario, porque es que ninguno de los dos conocía la lengua del otro, ¿no? Y fue realmente una unión bastante sólida, y sobre todo porque había mucho respeto entre ellos, y es algo que luego inculcaron a las dos hijas. Tuvieron un montón de hijos. Marcela en sus memorias habla de 9, algunos de ellos varones, pero las únicas supervivientes fueron ellas dos, Nadine y Marcela. Nadine sí que nació en Madrid, pero Marcela nació por casualidad en La Habana porque al padre le habían destinado por unos meses allí y entonces nació allí, pero realmente su vida y toda su infancia, como veremos, transcurrirá en Madrid. Y lo interesante de esta historia es dónde se inserta, y se inserta en un momento de cambio, no solamente en la sociedad china, que ya era importante de por sí, que luego ellas van a vivir de una manera profunda, porque eran los tiempos en que la dinastía Qin
ya va caminando hacia su ocaso y empiezan los primeros movimientos hacia la República, pero todavía cuando él viene a Madrid, eran los últimos años del emperador Guangxi y la famosísima emperatriz viuda Cixi. Pero el país se estaba modernizando ya lentamente, sobre todo después de la derrota en la guerra de Japón y sobre todo después de la rebelión de los Boxers, que tiene lugar alrededor de 1900. Así que un poquito, 1912, es decir, un poquito después, ya cae definitivamente la dinastía Qin. Puyi, el famoso emperador Puyi, cae definitivamente en el año 1912, como digo. Bueno, pues esta era la familia. Entonces, imagínense estos personajes en el Madrid de 1910 y en medio de todo el ambiente intelectual de aquella época. Realmente eran personas ciertamente algo extravagantes, ¿no? Además, a él le encantaba, igual que podía vestirse totalmente de europeo, le gustaba hacer alarde, además de su condición de chino. Cuenta Marcela en sus memorias cómo para algunos acontecimientos pues, les venían a recoger unas calesas con caballos y entonces aparecían con sus vestimentas, toda la familia. Claro, eran allí donde iban, causaban sensación, ¿no? Esto de puertas afuera, pero de puertas adentro seguían manteniendo el padre muchas de las costumbres chinas, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando en los famosos esponsales de Alfonso XIII vino una delegación china encabezada por un tal príncipe Shen y se encaprichó de la niña que tenía 3 años. Entonces se celebró la boda a los 3 años en Madrid con este señor. Afortunadamente luego la dinastía Qin se vino abajo y ya la cosa no fue a más. Pero esto sucedía y ese mismo día el padre comienza a vendarle los pies por las noches, ¿no? Todavía era una costumbre que duró hasta muy entrados el siglo XIX, los famosos pies y terribles pies de loto. Pero bueno, la madre, que era belga y estas cosas le horrorizaban, pues iba por la noche y iba deshaciendo las vendas. Entonces así fueron durante varias semanas, el padre poniéndolas, la madre quitándoselas y al padre dijo, bueno, se acabó. Y entonces no hubo pies vendados. Pero esto lo cuento porque claro, ¿cómo imaginamos la vida de estas personas en medio de una sociedad totalmente ajena en la que se desconoce absolutamente todo de sus costumbres, ¿no? Luego, en cuanto a Nadine, hay un hecho también particular que yo creo que la afectará toda la vida. Para eso hay que explicar antes qué significa en la cultura china la importancia del Jiapu o el Supu, que es el libro de las generaciones. Los chinos en general conocen cuáles son sus ancestros, conocen la línea de donde vienen, porque todo está inscrito a través de la primogenitura en este famoso libro de las generaciones. Es importante, ¿por qué? Porque cualquier ciudadano chino le otorga identidad, le otorga pertenencia, le otorga un lugar en el cosmos social, es una especie de anclaje en la singladura de la historia y todos lo conocen. Claro, en esta familia no había hijos varones, solamente existían ellas dos, Nadine, la primogénita, y Marcela. Entonces los padres deciden, hasta los 7 años, que es un niño, la visten de niño y le llaman siempre Moonfields. Y así ocurrirá, según Marcela, siempre le llamaron en masculino, ¿no? Con lo cual ella creció adoptando cánones de género absolutamente masculinos y aunque le gustaba confundir y le divertía la ambigüedad, y esto lo veremos a lo largo del tiempo, especialmente en su experiencia china, ¿no? Bueno, pues en Madrid se relacionaban pues con el todo Madrid, es decir, le llamaban Juanito, y esta es la razón por la que Marcela se puso como apellido de Juan, porque Juan era imposible de pronunciar, entonces le decía Juan, y de Juan, como era un tipo bastante divertido, acabó en Juanito. Entonces se relacionaban pues con la crème de la época, eran muy amigos de Pío Baroja y de su hermana Carmen, hay fotos
de ellos por el Retiro, muy amigos también de Emilia Pardo Bazán, del escultor Mariano Benlliure, del ministro Natalio Rivas, sobre todo, que era vecino y además se ocupa de ellos en su biografía, y sobre todo el toreo, porque se españolizó tanto que le encantaba el toreo y se hizo muy amigo del torero Fuentes Bejarano y luego estuvo aprendiendo, dio clases de toreo en la casa de Frascuelo. Le gustaba, por supuesto, la zarzuela, no se perdían ninguna, iba a todas las tertulias de la época, frecuentaban los teatros El Apolo, el Lara, el Teatro de la Comedia, y hasta se dice que tuvo un romance con Rosario Pino, que era una actriz de cuplé. Pues tanto fascinaba a muchos de estos intelectuales que hay referencias, por ejemplo, pues en Armando Palacio Valdés, en su novela Los años de juventud del doctor Angélico, habla de muchas de las costumbres que él pudo presenciar en la casa de los Guan. Así que eran el engarce, la polinización, digamos, de dos mundos absolutamente distantes, desconocidos entre sí. Ellos trazan todo un paisaje transcultural insertado en una España que, recordemos, no hace mucho había sufrido la pérdida de sus colonias con gran impacto tanto en las artes como en el pensamiento, y todavía a lugares muy lejanos como Filipinas, que fue una de las últimas colonias, estaba también muy presente en la mentalidad de la gente, ¿no? Bueno, pues todo cambia. Vamos a ver. Bueno, esto es una foto del Retiro madrileño, del pabellón chino del Retiro madrileño, y aquí esta es la madre y esta es Marcela y este es el padre. Él iba siempre vestido así. Y esta es Nadine, esta niña que hay aquí. Este pabellón ya no existe, no sé por qué razón, pero no existe. Bueno, pues su vida da un vuelco enorme porque en 1913 ya cae definitivamente la dinastía Qin, se instaló la República y entonces llaman al padre a la Dirección de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín. Es decir, que será un proceso de inmersión absoluto en la cultura china, especialmente tanto para su madre, Marcela, que era belga, como para ellas dos. Marcela cuenta solamente con 8 años y Nadine con 11. Y permanecerán en China 15 años, es decir, son años decisivos en los que la identidad, la personalidad se forja. Y llegan a una China y especialmente a Pekín, una ciudad impresionante, formidable. Marcela cuenta en las memorias cómo le deslumbró la cantidad de teatros, los restaurantes con esos manjares totalmente exóticos, los bazares llenos de colores, el sonido de otra lengua que ella a partir de ahí empieza a aprender, pues escenas como largas hileras de camellos mogoles por las calles, todas esas casas tan bonitas que todavía vemos hasta en las películas porque ya prácticamente no existen, con sus farolillos bordados, etcétera, los sacerdotes budistas con sus túnicas azafranadas. Es decir, es una inmersión no solamente en lo exótico, ¿no? Sino que en el caso de ellos lo que irrumpe es la alteridad, es la sensación tremendamente compleja de penetrar en una cultura diferente, que solo habían vivido por referencias, pero que necesita todo un proceso de comprensión de sí mismos desde la otredad. Y sobre todo lo que conocen es el racismo, que no lo habían conocido todavía en Madrid quizás por ignorancia, porque como no había y eran dos piezas tan extraordinarias, pues algún niño les decía por la calle, chinos, chino cochino, decía, pero no iba a más, ¿no? Pero cuando van a China se dan cuenta que no, que esa condición de no pertenecer en realidad ni a una cultura ni a otra, especialmente en el caso de Marcela, va a ser como un dolor recurrente, ¿no? Siempre aparece de una manera u otra en sus memorias.
Y un pequeño excursus, porque en la sociedad china, además, el tema del extranjero no es cualquier cosa. El extranjero tradicionalmente ha sido una figura pseudo-demoníaca casi, ¿no? Cuando se leen relatos de viajeros europeos por China a lo largo del siglo XIX, es un horror, o sea, está lleno de detalles terribles, lo pasaban realmente muy mal. A lo mejor pues, les engañaban, si le decían, no, dígame la dirección para ir a la ciudad no sé qué, y le decían que estaba el camino a la derecha y luego se enteraban que el camino realmente estaba a la izquierda. Es decir, la idea de centralidad, es decir, la convicción ancestral en China de ser Songguo, que significa el país del centro, estaba muy arraigada, es decir, ellos son Songguo, el resto es periferia. Y la periferia es el lugar de los bárbaros. Y en el sentido de que un bárbaro es aquel que no sigue los ritos ancestrales, que no usa seda, que no come con palillos, que no venera a los ancestros, y así una larguísima lista, ¿no? Y pensemos que China realmente era un país que hasta muy entrado el siglo XIX no mantenía relaciones internacionales entre iguales con otros países, ¿no? Bueno, pues ellas van al colegio francés, vivían en una de estas casas típicas en China de antiguamente que se llamaban hutong, que eran casas con varios patios interiores, naturalmente con servicio, aunque ella siempre se quejaba, Marcela, de que en realidad su padre no ganaba mucho y que las dos hermanas se tuvieron que poner a trabajar muy pronto. Pero bueno, no parece que fuese del todo así. Pero la casa, que estaba muy cerca de la Gran Muralla, por dentro ocurría lo mismo que en Madrid, es decir, había dos mundos, ¿no? El exterior con el que se tenían que relacionar y el interior. Y en el interior, como ella cuenta, pues todo era distendido, todo era… realmente la relación entre sus padres había normalizado un gran respeto mutuo. Y ella cuenta cómo se desayunaba la francesa, se comía la europea y se cenaba a lo chino con los 5 platos de rigor que acaban en la sopa. Entonces, y que muchas veces, dado el exotismo de dónde venían y tal, pues les podían llamar a bailar una sevillana o una jota a las dos hermanas y lo hacían encantadas. Vicente Blasco Ibáñez, por ejemplo, cuando pasó por China, claro, era una casa que fue el centro de reunión no solamente de muchos diplomáticos de habla castellana, latinoamericanos, sino también de muchos visitantes extranjeros, porque allí se hablaba todas las lenguas, se hablaba inglés, se hablaba francés, se hablaba español. Se hablaba chino, por supuesto, se hablaba alemán. Marcela aprendió alemán en este tiempo. Entonces, pues todo aquel que pasaba por Pekín aterrizaba por su casa, ¿no? Y pues desde el futuro rey Jorge VI de Inglaterra hasta el premio Nobel St. John Peirce. Pero sobre todo, para Marcela, las relaciones que recuerda con gran gratitud y que le abren todo un universo creativo son las que mantiene con algunos de los escritores, también personajes de ambos mundos como ellos, y que después fueron famosos por sus obras de ambientación china. Por ejemplo, la princesa Derling, que escribió 2 años en la ciudad prohibida, que se llevó al cine, me imagino que la recordarán. Otra escritora que se llamaba Han Suying, que también era euroasiática como ellas, madre belga como ellas, que escribió y luego se llevó al cine La colina del adiós, y así un montón de escritores. Incluso Mao Zedong, que entonces era estudiante, pasó por esa casa. Es decir, que era un pequeño cosmos en el que estas hermanas crecen en un humus totalmente abierto a la transculturalidad, abierto a horizontes sin límite y además muy involucrado en la cultura. Marcela especialmente se interesó muchísimo por estudiar arte y antigüedades, y de hecho luego eso le servirá, como veremos, en su vida profesional. Y bueno, ellas cuentan pues eso, que el padre no ganaba suficiente y que se tuvieron que poner a trabajar. Marcela lo hace en un banco, en la Banca Francesa de Comercio, y Nadine empieza una vida absolutamente sorprendente. Y una vida sorprendente que empieza por casualidad, porque a ella le encantaba disfrazarse. Perdón por las imágenes, porque realmente no hay buenas imágenes. Muchas veces son fotocopias de fotocopias, en este caso de diarios chinos, en este caso de alguna revista española.
y así ampliadas, la verdad que pierden mucha definición. Pero bueno, esta era Marcela en esta época de su estancia en China y esta era Nadine en su época china. Como veréis, le encantaba transformarse. La vemos de militar, la vemos con atuendo español, la vemos con atuendo chino. Era un personaje realmente curioso e interesante. Y esta vida militar de la que he hablado, pues empieza por casualidad un día que va a un baile de disfraces, naturalmente vestida de hombre, y entonces un general llamado Zhang Zhongshan, que era un personaje muy oscuro, un personaje frívolo, impetuoso. Bueno, por ejemplo, la revista Time dijo de él que era el caudillo militar más rastrero de China, o sea que debía ser un personaje de mucho cuidado. Pero bueno, se queda tan impresionado de ver el desparpajo de esta mujer y cómo iba vestida y tal, que le ofrece enviarle a una academia militar para que pudiera pasar a su servicio. Entonces ella lo admite encantada, ¿no? Porque se le abre en ese momento un mundo absolutamente que iba con su personalidad y que le será muy grato. Y ahí empieza su vida como militar. Y en determinado momento, aprovechando un viaje oficial a Francia, se sacó el carnet de aviación y entonces se convirtió en coronel honorario de la Fuerza Aérea China. Y estamos hablando de los años 20, no es cualquier cosa. Con lo cual, imaginaros la personalidad, el empuje y la transgresión de alguien así que acaba teniendo este modelo de vida. Cuenta Marcela en sus memorias que cuando llegaban periodistas norteamericanos a China y, claro, ella estaba en el Sanedrín del poder, ¿no? Con lo cual tenían acceso y entonces se quedaban pasmados viéndola cómo ocupaba estos altos cargos. Y entonces empezó a ser también muy famosa en Estados Unidos. La llamaban la Juana de Arco China, etc. Bueno, trabajó no solamente con él, trabajó después con otro ministro, se llamaba Pan Fu, en el gobierno de Beiyang, que era la administración que gobernó la República de China antes de la reunificación. Y todavía, y en algunos casos más, ¿no? En total fueron casi más de 10 años ocupando altísimos cargos de responsabilidad en los gobiernos chinos. Un nuevo giro de las hermanas ocurre con la muerte del padre. Parece ser que estos cargos, por muy mandarín que fuese, no estaban muy bien remunerados y entonces Marcela cuenta que se tiene que poner a trabajar para sacar adelante a la familia, no solamente a la madre, sino especialmente también a Nadine, que ya estaba harta del ejército. Y cuando muere el padre, realmente la familia tiene que tomar una decisión, ¿no? Seguir en China, volver a Europa. Y Marcela decide intentar volver a España, a ver cómo se sentía. Y sobre todo también por un tema importante que determinará su vida posterior, y es que ella decide estudiar de forma académica sinología y traducción para intentar aprovechar su experiencia con el idioma chino y extraer de ello una carrera profesional, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que, aunque hay informaciones contradictorias, parece que pasa por París. En aquel momento Francia era el núcleo más importante europeo de cultura china y el especialista en ese mundo era el profesor Marcel Granet en la Sorbona. Y entonces, aunque no se sabe muy bien si trabajó con él, sí estudió su método, ¿no? Y su método era muy especial porque él mezclaba la filología con la sociología. Entonces, para él traducir no era un mero intercambio de palabras, sino que había que sumergirse desde el primer momento en el oído. Entonces, parece ser que le aconsejó a Marcela que estudiase el idioma sin traicionar jamás la música, ¿no? Y sobre todo atendiendo al significado
que atraía todo el trasfondo ritual, político, el sentido de juegos de palabras, etc. Entonces, para él, como digo, lo primero era escuchar el ritmo, escuchar las sinuosidades de la evocación, del juego de palabras, y luego venía la búsqueda de la palabra española para intentar centrar esa emoción o ese sentido. Entonces ella escribirá, según este experto que hizo una tesis sobre Marcela de Juan como traductora, dice: así aprendí que traducir poesía china es traicionar lo menos posible el aliento del verso, aplicando el concepto de qiyun. Qiyun es un concepto central, digamos, en la poesía china, que significa vitalidad, armonía, pero también respiración y resonancia espiritual. Así que estos estudios la familiarizan con la poesía china, y desde ese momento, cuando ya vuelve a España y se aloja en Segovia con su tío Julio, que le abre, digamos, las puertas al mundo editorial para que empiece a hacer pequeñas traducciones y a dar conferencias, etc. Ella va a aplicar siempre este método que aprende del profesor Marcel Granet, y esa es la razón por la que en todas sus traducciones hay una abundancia enorme de notas, ¿no? Era muy importante situar el sonido de los poemas en la estructura de contexto que le rodea. Bueno, en Madrid conoce por casualidad al que será su marido, que era Fernando López Rodríguez Acosta. Con él se casa en 1929, pero a ver, igual que como corresponde a vidas tan novelescas como esta, su marido se muere a los 2 años y medio. Ella cuenta que fue el gran amor de su vida, y además renuncia a la herencia porque pues a través de un hermano de su marido le piden que renuncie a la herencia en favor de la fundación que luego José Rodríguez Acosta va a abrir en Granada, que existe todavía hoy. Entonces, bueno, ella decide, vale, muy bien, pues yo cedo mi herencia, pero voy a trabajar. Y esto, que a nosotros nos parece en nuestra generación algo tan normal y tan lógico, no lo era en aquella época, ¿no? Trabajar, obviamente, en buscarse la vida a una mujer era algo verdaderamente duro y peculiar, ¿no? Y pertenecía a una pequeña élite cultural y social que pudo desarrollarlo, como ahora veremos. Pero ella lo tuvo siempre presente y sabía que ella tenía un gran tesoro, que era el idioma chino y la cultura china, el conocimiento que tenía de la cultura china. Así que así vemos nacer a Marcela de Juan como mujer independiente. Cuando llega a Madrid, solamente 2 años antes, bueno, estos son también imágenes de Nadine, con algunos de los artículos que le dedica ya a la revista española Estampa, vestida de oficial, etc. Y esta es Marcela en el tiempo en el que llega a España. También le gustaba vestir muchas veces con ropa de influencia china, ¿no? Una mezcla entre europea y China. Y nada más llegar, 2 años antes se había fundado el Liceo, un club femenino que, como ustedes saben, este año celebramos el centenario. Y no sé cómo voy de tiempo, tengo que... Bueno, entonces, el Liceo Club se había fundado solamente 2 años antes, y ella contacta sobre todo con María Martos Baeza, cofundadora del Liceum, y que era la encargada de la biblioteca, que por cierto era una biblioteca que llegó a tener gran fama porque además preparó a otras bibliotecarias. Y a través de ella, de María Martos, le ofrece no solamente participar en el Liceum Club, de hecho da 3 conferencias allí, sino pertenecer al Liceum. Entonces, claro, para Marcela fue la inmersión absoluta en un mundo intelectual en Madrid, en el que conocería a las mujeres más interesantes de la generación del 27, y ella allí donde iba lo que aportaba era
una experiencia no solamente de exotismo, ¿no? sino de irrupción en mundos ajenos totalmente diferentes, pero muy estimulantes en el momento tan vital que se vivía entre estas mujeres, ¿no? Y sobre todo ella, sus temas siempre era la mujer china y los cambios que estaba ocurriendo. Y ella en una de las conferencias decía, si antes la mujer china no podía ser sino esposa, concubina, cortesana, hoy es la compañera del hombre y puede alcanzar los puestos más elevados. Bueno, pues la relación con ellas se alarga hasta el exilio. Cuando llega la guerra del 36, toma un barco a Argentina, se exilia durante un tiempo en Argentina. Además, en ese mismo barco coincide tanto con Elena Fortún como con Matilde Ras, y luego allí se unirá a otras en el exilio como María de Maeztu, como Victoria Kent, como Rosa Chacel, y en Argentina trabaja como traductora para MC y Losada. Y en el 1945 interrumpe el exilio y vuelve a Madrid. Y yo me pregunto por qué razón. Y quizás, no sé, es posible, ¿no? o se puede intuir, porque solamente sus padres habían muerto, él solamente tenía esa hermana, que era Nadine. Y Nadine ese año, y esto es un breve spoiler, es cuando queda liberada del campo de concentración de Ravensbrück. Ahora explicaré por qué estaba allí. Entonces, bueno, es posible, yo quiero pensar que ya vuelve a Madrid quizás por reiniciar esta relación con su hermana, ¿no? Que se había interrumpido todos estos años. Pero bueno, el caso es que ella inicia toda esta vida intelectual. Este es sus memorias que yo edité en mi editorial, La Línea del Horizonte. Esta es la segunda antología de poesía china, que todavía está en las librerías, porque Alianza hizo una reedición en el año, me parece, 2003. Y estos son algunos de sus libros, no todos, ¿no? En ediciones, como veis, de Austral, etc. Es decir, Revista de Occidente, colaboró muchísimo en Revista de Occidente. Y sobre todo la importancia de Marcela de Juan es estas antologías de poesía china, porque eran absolutamente desconocidas. Entonces, ella empieza en las primeras dinastías, los siglos IV y V, y llega prácticamente hasta el siglo XIX, pero sobre todo la importancia es dar a conocer a muchos de los poetas de la dinastía Tang y Song, que si muchos de ustedes son aficionados a la poesía, sabrán que es un tiempo absolutamente reverenciado, no solamente dentro de la poesía china, sino en la poesía en general. Porque además, especialmente la dinastía Tang fue la verdadera edad de oro de la poesía china. Entonces, ella, claro, su selección también es muy personal, pero hay autores, y siempre están desde luego los importantes, incluso también añade alguna mujer como Li Qizhao, que fue una gran poeta de la dinastía posterior, que era la Song. Y luego también pues, se dedica a dar conferencias, y además era una conferenciante amenísima, porque declamaba en chino, mostraba objetos, mostraba imágenes, hacía escenas del teatro de la ópera de Pekín, porque ella siempre quiso ser actriz, entonces le gustaba declamar. Entonces, claro, sus conferencias eran impresionantes. Eran en el mundo del viaje, este tipo de conferencias se llama travelogues, porque de alguna manera inspiraban en el oyente pues todo ese deseo, ¿no? de traspasar los límites, de conocimiento de otros mundos, de otras culturas, y hablaba de todo, hablaba de pintura, de escultura, de poesía, de artes aplicadas, es decir, de todo. Y sobre todo, pues eso, despertaba en la gente la pasión del Wanderlust, es decir, esa inquietud, ese deseo de penetrar en lo ajeno, en lo nuevo, en lo incierto. Así que Marcela, en esos años, además sus conferencias no solamente eran a lo largo de las ciudades españolas, sino, como ella era políglota, pues en un montón de ciudades europeas, ¿no? Y bueno, pues realmente estos son algunos de los grandes poetas de la dinastía Tang y Song: Du Fu, Wang Wei, Li Bai y la poetisa Li Qizhao. Ahora, por ejemplo, esto fue hace 4 meses o 5 meses, la biblioteca de Shanghái
tiene su nombre, Marcela de Juan, y el concurso más importante de traducción en España también lleva el nombre de Marcela de Juan. Y también hay que recordar que junto con Consuelo Vergés fundó la Asociación Española de Traductores, que todavía existe. Y Consuelo Vergés, otro gran personaje de la generación del 27 y de las sin sombrero. Bueno, pues ¿dónde habíamos dejado a Nadine? Nadine, si Marcela vuelve a Madrid, Nadine se va a París y sus vidas se bifurcan totalmente tras la muerte de los padres. Volvemos a saber de ella en 1930, a través de un encuentro que tiene con el escultor nipo-norteamericano Isamu Noguchi, que había viajado a China para estudiar pintura, y habla de ella en sus memorias. Y sobre todo sabemos de ella también por los artículos que se van publicando en París, porque ella lo que vende es su vida aventurera, su vida de militar, su vida de aviadora. Y esto fascinaba en una ciudad que en ese momento era una ciudad muy abierta a núcleos de mujeres intelectuales en todas las artes, ¿no? Y ella, y sobre todo porque en su aspecto, que era entonaba perfectamente con lo que en París fue la moda del hogar sonesque. Es decir, muchas mujeres, y era habitual, iban totalmente vestidas de forma masculina. ¿Por qué? Pues porque era una ruptura total con el modelo femenino victoriano y porque, sobre todo, el deseo de adoptar la ambigüedad, de jugar con los códigos, era su manera de transgredir y se reinterpretaba la apariencia bajo esta indumentaria masculina. Pero no solamente por provocar, sino por experimentar otras identidades más híbridas, ¿no? Más libres de códigos. Bueno, pues la Garçon, como ella, irrumpe en los círculos y salones de la Rive Gauche, con fuerza, con orgullo, con desinhibición, y lo más natural es que se integrase en el salonísimo de aquellos momentos, de aquellos años, el más influyente, el más acogedor para todas aquellas mujeres intelectuales y transgresoras como ella. Y este era el salón del número 20 de la Rue Jacob, donde reinaba un personaje impresionante, inusitado, desbordante de actividad, como era la americana Natalie Clifford Barney. Natalie Clifford Barney va a ser un personaje fundamental, no solamente en la vida de Nadine, sino en la vida de muchas intelectuales francesas de esos años. Ella era rica, era una mujer que había heredado bastante dinero de su familia. Entonces dedicó su dinero a apoyar a las mujeres y a crear lo que ella llamaba un Ateneo femenino, en contraposición con el Ateneo de Artes masculino en el que no podían entrar las mujeres. ¿Y qué lo diferencia de otros salones contemporáneos, como por ejemplo el de Gertrude Stein? Pues lo que le diferencia es el apoyo a las mujeres. Su salón estaba abierto a poetas, escritoras, artistas, y era un salón para socializar, es decir, para mostrar sus obras, para apoyarse mutuamente y sobre todo como digo, para apoyar su trabajo. Y por ahí pasaron pues, muchísimas mujeres. Esta es ella en su casa de París. Y esta era Nathalie Barney, la que está sentada. La que está de pie era su amante René Vivien, también poeta. Y este era el pequeño templete que había en la casa y que era el lugar donde se celebraban pues, muchas de las reuniones, de las fiestas y todo eso. Entonces, pues, en este mundo aparecieron pues, pintoras como Romain Brooks, como Tamara de Lempicka, bailarinas como Isadora Duncan, escritoras como la propia René Vivien, como Colette, como Juna Barnes, como Radcliffe Hall, autora de la novela El pozo de la soledad, que retrata el ambiente de este salón. Personajes de todo tipo, pues la cortesana Liane de Bougie, que fue también amante de ella, la bella Otero, Mata Hari, Silvia Beach, damas de la alta sociedad como Elizabeth de Gramont o Ana de Noailles,
O sea que en París realmente no eras nadie si no frecuentabas el Templo de la Amistad, que era esto, ¿no? Y claro, dentro de ello, Nadine brillaba como una especie de gema exótica, rodeada de leyenda, y además era una figura muy cercana a Nathalie porque no solamente era su chofer, sino que era su chaperón. La chaperón es una especie como de escolta, de acompañante, de carabina. Pues ella le gestionaba la correspondencia, organizaba las reuniones de los viernes de la Rue Jacob, filtraba sobre todo quién podía acceder o no, con lo cual se ganó más de una enemistad, y sobre todo hacía de escolta y traductora entre las invitadas, ¿no? Así que su influencia en todo este mundo es enorme, se la menciona en algunas de las biografías de Nathalie Clifford Barnes de este tiempo. Claro, es que su figura era absolutamente electrizante, era una figura andrógina que realmente imponía respeto y a la vez deseo, ¿no? Y que a lo mejor pudo inspirar personajes probablemente como alguno de los de Djuna Barnes en el almanaque de las mujeres. Pero sobre todo también a veces lo que despertaba era celos, claro. Y en este caso, por ejemplo, por parte de Dorothy Wilde, que era la sobrina de Oscar Wilde, que la despreciaba abiertamente y se refería a ella como esa horrible china. Pero bueno, vamos a detenernos por un momento en una especie de asociación que podemos hacer en cuanto a estas dos hermanas, porque por ironías del destino y por motivaciones totalmente diferentes, vemos a estas dos hermanas, una en el epicentro del feminismo español de la Edad de Plata, que es el entorno del Liceum Club de Madrid, anterior a la Segunda República y después con la Segunda República, y otra en el epicentro cultural feminista y lésbico de la Rive Gauche, a través del salón de Nathalie Clifford Barnes. Son como dos especies de constelaciones que actuaban cada una de ellas como catalizadores de la modernidad, no solamente para las mujeres, y sobre todo porque su presencia animaba y era dinamizador no solamente del pensamiento, sino de la creatividad femenina. Bueno, pues Nadine sucede la ocupación de París por el régimen nazi. Nadine empieza a trabajar para la resistencia, en concreto desde Saint-Jean-de-Luz, ayudando a algunos resistentes a atravesar los Pirineos para la frontera española, y muy probablemente como espía doble, porque luego aparecen con los años en Venezuela una serie de correspondencias con un oficial de la Gestapo. Ella aparece, hay alguna fotografía de ella en uniforme militar, pero bueno, lo dejamos ahí. Fue detenida en 1940, internada en Fort Romainville, y 5 meses después fue deportada a Ravensbrück, al campo de concentración, junto con 500 francesas, en 5 días de viaje absolutamente agotador. Estas son algunas imágenes del campo de Ravensbrück. Este realmente entraríamos en otro tema, ¿no? Es un tema tremendo. Ella en la ficha no pone que era nacida en Madrid, porque decir que era española podía traerle represalias. Podía suceder que después la repatriasen hacia España, cosa que ella no quería. Entonces, ella puso su origen de nacimiento chequian y nacionalidad china. Por eso es una pena que no figura en esa maravilla de trabajo que hizo a través de 2 libros completísimos la profesora Amalia Rosado, que quiero mencionar aquí, reconstruyendo las vidas de muchas deportadas españolas, ¿no? Pero bueno, espero que en otras ediciones se la pueda añadir, porque realmente su importancia en este entramado fue enorme. Y bueno, pues imagínense que la vida en un campo de concentración es terrible, pero en su caso sucedió lo impensable, y lo impensable a través de esta mujer que se llamaba Nelly Musset-Bosch. Nelly Musset-Bosch era una cantante de ópera, mezzosoprano, también internada, acusada de sus actuaciones con la resistencia. También pasó por Ravensbrück, hubo un momento en que también fue deportada a Mauthausen.
y por su diario, porque ella consiguió escribir un diario y ese diario se ha salvado y afortunadamente se acaba de publicar hace un mes. Yo todavía no lo he podido ver, lo tengo pedido, me está llegando. Y es un diario apasionante porque además está, por lo que he visto, muy bien escrito. Bueno, pues Nelly cuenta cómo encontró a Nadine. Y como es una historia impresionante, pues lo voy a contar, ¿no? Nelly era Navidad, entonces se fue al barracón de las presas francesas para cantar unos villancicos y de pronto ella cuenta en su diario cómo entre la multitud hay una voz que le dice «Canta, Butterfly». Entonces ella no la había visto, pero se pone a cantar precisamente el aria más conocida de Madame Butterfly, de esta ópera, que es un bel di vedremo, un bello día veremos, que canta Chio San, hablando de la esperanza, de que Pinkerton venga en el barco. Claro, todo esto también implica una segunda lectura, ¿no? Que es la esperanza de lo que se desea llegar, que en este caso es la liberación. Pero el momento, cuando empieza a cantar, ella con esa voz de mezzosoprano que tenía, ella misma escribe en el diario, dice, la emoción recorre mi piel, siento el calor de mis ojos, la alegría me invade, una alegría dionisíaca, llegan los aplausos, 2 brazos me abrazan, 2 besos en la mejilla. Butterfly está ante mí, su pelo negro, su piel de marfil, sus ojos rasgados, Nadine. Bueno, pues imagínense. Esto es un flechazo de los de manual, ¿no? Y aquí comienza una historia preciosa. Será después de toda esta vida novelesca, de su vida en China, de su vida en Madrid, de su vida en el París de Natalie Clifford Barney, empieza esta segunda vida con esta mujer. Al principio, como digo, ella a Nelly la envían a Mauthausen, pero cuando se despiden le da una dirección. Dice, esta es mi dirección de Bruselas. Si algún día sobrevivimos, espero que nos podamos encontrar aquí. Entonces, después de la liberación transcurren 2 años, no se sabe qué hizo Nadine en esos 2 años, pero decide enviarle una postal a esa dirección y a partir de ahí se reencuentran. Entonces, bueno, ¿por qué sabemos todo esto? Pues lo sabemos porque a un director de cine sueco que se llama Magnus Gertel decidió, con estas imágenes de la liberación de muchas de las reclusas de Ravensbrück en el puerto sueco de Malmö, con esas imágenes que se grabaron, decidió hacer un pequeño documental para recabar información y pedir al público que pudiera verlo quién podía reconocer a esas mujeres para reconstruir sus biografías, reconstruir su identidad. Y este documental se llamaba El puerto de la esperanza y se produce el milagro. De pronto, desde Australia, la hija de otra presa que pasó por Ravensbrück la reconoce y luego en el segundo documental, que se tituló Every Face Has a Name, es decir, cada rostro tiene un nombre, reconstruye, muestra más imágenes de Nadine. Entonces, en este segundo documental se vuelve a producir el milagro porque en este segundo documental pues la muestra ya una vez liberada, trabajando con las enfermeras suecas, los médicos suecos y demás. Y entonces alguien desde Venezuela reconoce su rostro. Era Alessandra Lovera, que era la hija del dueño del director de un banco donde había trabajado Nadine. Entonces, claro, se pone en contacto con el director, le cuenta, sí, yo conozco a esta mujer, además su pareja era Nelly, que era una cantante de ópera, etc. Empieza a reconstruir la historia. Y luego también da la casualidad que la nieta de Nelly Musset reconoce a Nadine. Entonces se pone también en contacto con el director y le dice, bueno, tenemos en mi casa un baúl enorme lleno de cartas, diarios, fotografías, películas en Super 8, documentos oficiales de la vida de mi abuela, que era Nelly, la cantante, y Nadine, que era su pareja. Entonces, claro,
Gerten hace un tercer documental reconstruyendo la vida de ellas dos a partir de su liberación de Ravensbrück y su vida en Venezuela. Este documental yo se lo recomiendo muchísimo, es muy fácil, se llama Nelly and Nadine, está en Filmin y creo que también está en YouTube y cuenta toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegamos al final. Este es el documental, Nelly and Nadine, es muy fácil de recordar, ha pasado por varios festivales. Estas son ellas, ya en su vida en Venezuela. Son imágenes de su vida en Venezuela que se encontraron en ese baúl. Y bueno, pues nos vamos acercando al final, celebrando, bueno, pues este final feliz. Y sobre todo llamando la atención de cuántas mujeres todavía y cuántas vidas no nos queda por reconstruir, nos queda por rehacer. Porque en este caso es lo que decíamos antes, ¿no? que tras cada sombra que oscurece la historia siempre hay un luminoso universo privado que merece salir a flote, ¿no? Como es este caso. Luego también lo que ocurre que ambas dos, tanto Nadine como Marcela, mueren en una especie de escandaloso silencio, ¿no? Marcela muere en Ginebra en 1981 y no sabemos dónde está enterrada, esto es muy fuerte, y mucho menos qué pasó con todos los bienes que guardaba en su casa, las cartas, la historia de su familia. Y Nadine muere en 1972 y está enterrada en una fosa común de Ixelles, que es un municipio al lado de Bruselas, porque cuando volvieron, o sea, Nadine había enfermado, entonces habían vuelto a vivir en Bélgica. Cuando murió la enterraron en el cementerio, pero luego la familia de Nelly, cuando se acabó el plazo de pago de los nichos y estas cosas que ocurren, no lo pagó, porque consideraba que Nadine no era su familia, ¿no? Estas cosas que todavía con los años han producido tanto dolor en muchas relaciones como esta. El caso es que acabó en una fosa común. Y bueno, pues cuando murió Marcela, yo recuerdo, en el año 81, el diario El País publicó un obituario firmado por José Ortega Espotorno, pero la relación con los Ortega y Revista Occidente siempre ha sido muy intensa. Y a mí me llamó la atención esta frase, de su muerte ha sido un ejemplo de elegante discreción. Y yo me pregunto, pero bueno, ¿qué podemos entender hoy por discreción? Porque la discreción siempre ha sido el mandato con el que nos han silenciado a las mujeres en tantas ocasiones, ¿no? Es una herramienta muy sutil para regular la presencia de las mujeres en el espacio público. Y porque la discreción pues muchas veces se paga con invisibilidad. Así que, como decíamos antes, lo invisible no debe ser inexistente. Y bueno, lo que queda por ver es que esta familia nos deje examinar este baúl, ¿no? A mí me gustaría saber especialmente si se conservan cartas de las dos hermanas. Esto todavía no lo sabemos, la solución podría estar en este famoso baúl. Una nota, como se dice en música, una nota bene para terminar, porque la verdad que ha sido una gran alegría poder participar de la instalación de estas Stoppelsteine. Yo no sé si ustedes saben qué es, son como unos adoquines que se incrustan en la acera frente a la puerta donde vivió un deportado a los campos de concentración. Lo verán por toda Europa. En Madrid hay muchísimas, ya hay instaladas como unas 100. Y en Madrid, sobre todo, y me gustaría nombrarles, gracias a la Asociación Stoppelsteine de Madrid, de Isabel Martínez y Jesús Rodríguez, que hacen esto pues, totalmente a sus expensas. Y pues hace unos meses pudimos, ya primero cuando apareció el documental, claro, esta pareja de la Asociación Madrileña tuvo conocimiento de la vida de estas mujeres y ya se instalaron los dos Stoppelsteine en la casa de ellas en Bruselas, y hace unos meses, el verano pasado, pues instalamos la de Nadine en su casa
en Madrid, que por cierto era una colonia preciosa, una colonia que queda como por la Plaza de las Ventas y que todavía tiene ese aire decimonónico muy curioso. Allí fue donde se instaló la primera legación china. Bueno, pues nada, en la calle Castelar 5, ahora me acuerdo el nombre. Pues nos acercamos ya al final y bueno, pues solo queda recalcar una vez más la importancia de, como decíamos al principio, de esa segunda fila entre los grandes nombres que siempre necesitaremos rescatar del olvido, porque ellas crean un tejido de resistencias y avances, de redes de apoyo, de espejos donde mirarse, expanden los límites de lo posible, forzando a la sociedad a reaccionar. Son otro ejemplo de resultado entre miles de voluntarios que dijeron no en la oscuridad, la discreción forzada o el silencio. Bueno, pues nada más y damos paso a un pequeño coloquio. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Pilar. Qué interesante la vida de estas dos mujeres y creo que hay ahí una serie de hilos que a lo mejor podemos conversar, tirar y generar debate o intervenciones que puedan gustar. Voy a empezar por saltarme las preguntas. Muy bien. Bueno, voy a empezar por el temazo, que creo que es importante. Y es cómo pasó Nadine por el campo de concentración de Ravensbrück, ¿vale? Ese momento que ha citado, luego seguimos con otras cosas, que ha citado del libro de Amalia Rosado, que el año pasado le dimos el premio Celia Moros del Instituto de las Mujeres, y que es un librazo en el que Amalia Rosado fue a investigar todas las mujeres que fueron exiliadas de Franco y deportadas de Hitler y que aparecieron en estos campos y entronco con tu tema de la invisibilidad que ha estado tan presente en tu conferencia, estas vidas invisibles que a mí me sorprendió y Amalia lo contaba. ¿Cómo es posible que se haya hablado tanto de los deportados que han escrito libros? Bueno, siempre, pero un montón más, pero que es posible que eso... Pero infinidad de mujeres que también había en campos, que habían sido republicanas, que fueron exiliadas, que fueron luego deportadas por Hitler y que nadie conocía, nadie sabía. Entonces este trabajo que hizo Amalia, que cogió nombre por nombre, biografía por biografía, contó la vida de todas esas mujeres, cómo habían llegado allí, qué les había pasado, es un trabajazo. Y entronca con el tema de por qué la vida de las mujeres tiene que ser invisibilizada, nunca es ejemplarizante, porque la vida es ejemplarizante de los hombres que nos aparecen en todos los libros de texto y que son vidas que se cuentan en sentido épico, producen progreso social, están en las calles, en las plazas, nombran las calles, nombran las plazas, los niños tienen ese referente y las mujeres no, se quedan ahí olvidadas y... Bueno, el tema del olvido de esto. Sí, la verdad que es tremendo y sobre todo en este aspecto en concreto, la presencia de las mujeres en los campos de concentración. Bueno, después del trabajo de Amalia Rosado, la verdad es que es muy difícil poder decir algo porque ella reconstruye, además tú lo has visto, le disteis el premio, con la trazabilidad con la que sigue las vidas de cada una de ellas. Cuando las lees dices, pero ¿cómo es posible, no? ¿Qué personalidades tan fuertes, tan sólidas? ¿Cómo
muchas de ellas, cómo tejieron esos núcleos de apoyo mutuo en esas vidas tan duras, porque hay que pensar además que las mujeres tienen el añadido problemático del propio cuerpo y de las funciones del propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, como contaba Amalia, pues qué pasaba con la menstruación, por ejemplo, ¿no? Qué ocurría cuando a los campos llegaban las madres con sus hijos. Y hay cantidad de temas que han quedado totalmente oscurecidos y que dan sentido al territorio de las mujeres, especialmente para recordar que siempre hay como un doble anillo de dureza, ¿no? Está el de los hombres y está también el de las mujeres, que muchas veces arrastran otras vidas, que son los hijos. La verdad que pone los pelos de punta leer todas estas vidas. Y en este caso, por ejemplo, la idea de este hombre, de este director sueco, claro, fue maravillosa porque ya simplemente el título, ¿no? Cada rostro tiene una historia. Y es verdad, cuando vemos cuál es uno de los objetivos de los campos, naturalmente, la despersonalización, ¿no? El eliminar de lo más humano que puede haber en la estructura de identidad de una persona, convertirlo en nada, convertirlo simplemente en un cuerpo que no puede ya ni siquiera pensar, ¿no? Entonces, devolverles la dignidad, dicen, no, es que son personas que han tenido una vida y que además desarrollaron también toda una vida. A mí esto me parece importantísimo. Y luego, lo que sí me parece también un poco triste en el caso, por ejemplo, de estas dos hermanas, que es muy habitual, por lo menos en el territorio que yo conozco, que es el territorio de las mujeres o viajeras, exploradoras de otras culturas, claro, muchas de ellas pudieron llevar las vidas que llevaron porque no tenían cargas familiares. Entonces, pudieron dedicarse muchas veces a trabajar o a desarrollar una vida profesional porque no tenían detrás de quién tirar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando estas mujeres desaparecen, todo desaparece, su memoria desaparece con ellas. En este caso, a mí me parece dramático que no conozcamos dónde fueron a parar los bienes de Marcela de Juan, que no sepamos dónde está enterrada a pesar de la vida tan apasionante que tuvo. Es tristísimo pensar que alguien tan apasionante como esta mujer, como su hermana Nadine, está enterrada en una fosa común porque nadie quiso hacerse cargo de su cuerpo, ¿no? No había descendientes, no había una estructura social que las protegiese. Y eso me parece tristísimo, porque no son dos casos aislados, es muy, muy frecuente. Sí, es la historia de cómo pasan desapercibidas, ¿no? Porque el caso de Marcela de Juan, que de verdad influyó en temas de traducción y dejó mucho escrito, incluso en Revista Occidente, los libros que ella tradujo, toda la literatura de la poesía china, como has contado. ¿Y qué factores pueden haber contribuido también más a ese silenciamiento en el caso de Marcela de Juan, que nos llama la atención porque proponer, por ejemplo, esta conferencia, ahora saldrá toda la generación del 27 y se olvidarán también de mencionarla, quizás? ¿Ese otro silenciamiento, crees, a qué crees que puede ser debido? Es que es una constante, porque si tú ves, por ejemplo, las vidas de muchísimas escrituras, yo no sé, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Virginia Woolf. Sí. Virginia Woolf durante décadas y décadas ha sido una desconocida. Es decir, se empezó a recuperar a partir de los movimientos feministas de los años 60-70, ¿no? Y esto ha ocurrido con muchas escritoras, algunas a finales del 19 o a caballos del 20. Es decir, es la inercia con la que se trata la obra de muchísimas mujeres, y esa inercia, el gran castigo es la invisibilización. Y además después cuesta mucho recuperarlas, ¿no? Porque hay casos, digamos, de más éxito y casos de menos éxito. En este caso, por ejemplo, es que todo tiene una fecha, es decir, ellas se empiezan a conocer literalmente, como he dicho antes, hace 4 años, que es cuando yo, a través de una colaboradora de la editorial, digo, oye, estoy interesada en mujeres que hayan pasado por Asia, mujeres interesantes, españolas, ¿cómo es que sepamos tan pocas biografías? Dice, no, efectivamente es que no hay prácticamente nada. Dice, había una me dijo,
que era Marcela de Juan, que de hecho su apellido era chino, ¿qué tal? Digo, ¿y por qué no investigamos? Y entonces, a partir de ahí, vimos que efectivamente había una biografía que fue escrita por ella en los años 70, la recuperamos y luego, pues por pura casualidad, también el documental de este hombre se dio a conocer hace también 4 años y entonces entre las dos cosas de pronto se ha empezado a hablar de ellas dos, ¿no? A pesar de la importancia. Pero es muy triste y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos todavía del feminismo, que es poner en valor las vidas de muchas mujeres, que ya se ha hecho. Tú mismo, por ejemplo, lo mencionas en tu libro Transgresoras, aludes a esto, es decir, quizá estemos ya en otra etapa porque efectivamente ya hemos redescubierto y ha ayudado mucho. Pero es impresionante todos los agujeros negros que siguen quedando. Sí, y ahí hay un tema que roza que a veces también me preocupa, y es si el que las mujeres no tengan una historia detrás, una historia cultural, una historia filosófica, es decir, que no se haya, que la estamos haciendo, se está haciendo ahora, pero que no se tenga detrás esa genealogía de decir, esta mujer hizo, como existe en la historia de la cultura occidental respecto a la pintura, de cualquier cosa, con los hombres, ¿no? Que hay una genealogía, este hizo esto, esto, esto. Y al final, a veces nos pasa incluso con la generación joven que inventa sus propias formas de estar en el mundo, sus propios feminismos, que leen su tiempo a su manera, y me parece muy bien. Pero que quiero llamar la atención que tengan presente que las mujeres que vinieron después o que estuvieron antes abrieron muchos caminos, fueron muy importantes y tuvieron vidas también que hay que poner en valor, que si no acabaremos siempre con la actitud esta inventando la rueda en cada generación. Claro. Y eso es un problema para las mujeres, Claro. para su historia y para su genealogía, ¿no? Claro, es que yo lo que creo es que, a ver, el pionerismo ya ha dado sus frutos. Es decir, ya podemos reconstruir una historia bastante fiel, aunque siempre quedan lagunas. Lo que ocurre es que lo que se ha roto es la cadena de transmisión. Y entonces eso hace intercalar en los episodios de la historia vacíos, agujeros negros. Y esto traspasa las generaciones. Entonces es esta idea que a mí me interesó mucho la descripción que ella hace Gerda Lerner en su libro, creo que es Conciencia feminista. Sí, la historia de la conciencia feminista. Entonces ella habla precisamente de esto, ¿no? De cómo los hombres, cada vez que los hombres siempre crean a partir de 3, por decirlo de alguna manera, es decir, porque siempre ha habido 2 antes que ya lo han hecho y en los que se suben como a lomos de esos gigantes, ¿no? Entonces, nunca empiezan de cero, pero la mujer, como desconoce esos episodios que han quedado en negro, tiene la sensación de que tiene que empezar de cero, cuando a lo mejor no es así, cuando ya hubo otra que ya hizo esto y lo otro y pensó aquello y escribió lo otro, hizo tal, ¿no? Pero como lo desconoce porque se lo han cegado, se lo han impedido, permanentemente actúa y crea con la sensación de que ella tiene que ser la primera y tiene que volver otra vez a... Sí, totalmente de acuerdo con ese silenciamiento y esa invisibilización que nos impide ver lo que se ha hecho para progresar un poco más allá. Pero también hay cierta actitud, yo voy a decirlo claro, del feminismo más joven contemporáneo a negar las conquistas que llevan detrás. Y eso me parece a veces un error muy grande de conciencia feminista. Pero bueno, me tocaba hacer esa crítica, luego podemos seguir por ahí. O no, Bueno, que hable alguien joven y que explique por qué. como no, bien. Y quería también decir una cosa que cuando tú has hablado de la... Bueno, si luego hay preguntas, seguimos con esto, de la transgresión, y me ha parecido muy interesante porque las hermanas Wan no solo fueron transgresoras, si es que además pusieron en crisis muchos, o sea, con sus modelos de vida pusieron en crisis muchos marcos culturales, que esto me interesa muchísimo. Formas de entender el género, formas de entender la nación, la sexualidad, la memoria, la identidad, todo, porque es que atravesaban todo con sus vidas. Otra forma de sentir la identidad de género, o 2 nacionalidades, la otredad, el no saber de dónde, varias lenguas, el no pertenecer a un sitio.
esa manera de poner en crisis marcos culturales tan fuertes, ¿cómo no iba a pasarle factura? Es que era, ¿cómo ves este tema? Claro, por supuesto, porque solamente nos ha llegado las memorias de Marcela, ¿no? Desconocemos qué pudo escribir o qué pudo pensar Nadine en ese sentido, que verdaderamente fue la gran transgresora, ¿no? Porque digamos que Marcela lleva de alguna manera un hilo conductor bastante conocido, ¿no? Pero aún así, como escribió, como digo, sus memorias, ella siempre cuenta esa especie de sensación de exilio interior, de no poder pertenecer, de no saber cuál es su mundo, de ser señalada en uno y en otro. Entonces, tener que responsabilizarse de ella misma, no de endurecerse, pero sí de arroparse a sí misma para poder ser fuerte. Y yo creo que esa es la gran ventaja, si es que se puede hablar de ventaja, de una situación tan dura como esta, que es esta especie de endurecimiento, ¿no? Porque muchas veces los grandes problemas de la vida es decir, las soluciones estando con ellos o contra ellos, ¿no? Las soluciones adaptándote o rechazándolos. Y en el caso de ellas no podía haber adaptación posible porque no había un marco de modelo con el que poder adaptarse, ¿no? Con lo cual tuvieron que crear el suyo propio y elegirse a sí mismas, es decir, considerarse a sí mismas como una especie de folio en blanco en el que podían reiniciar su escritura desde cero. Y eso, aunque es un proceso doloroso, por otra parte también es un proceso muy enriquecedor, que en este caso da ejemplos tan interesantes como este y como otros muchos que todos conocemos, ¿no? Pero en el caso especialmente de Nadine me parece un caso más llevado al límite, ¿eh? Porque a pesar de que ella vive en París, digamos, su momento de esplendor, ella encaja absolutamente en un pequeño núcleo que es el salón de esta mujer, cuando toda la sociedad en ese sentido vivía en el desencaje, ¿no? Es decir, es el único lugar en el que ella podía realmente centrarse e identificarse. Y eso se vive con alegría, se vive con orgullo, se vive con tranquilidad, con deseo explícito. Eso me parece una gran revolución en la época, ¿no? Y aunque no fue la única, pero toda esta moda garçonesque que afectó a la literatura, a las artes, a la creación en general, lo que había detrás de estos grandes personajes eran identidades muy sólidas y que además se han proyectado sobre el presente como un espejo de libertad sin límites, ¿no? Y que ahora podemos reflejarnos en ellas y verlas en ellas y sobre todo agradecer los caminos que abrieron, ¿no? con sus propias vidas. Qué interesante el poder construirse una vida así y una subjetividad tan autónoma, porque es autónoma en todos los sentidos. ¿Y qué tiempo después vino en el que la mujer volvió a ser confinada al espacio doméstico, a las tareas, a la casa, e interpretar cualquier otro rol o querer salir de ese mundo, pues estaba bastante mal visto, con lo cual lo de la transgresión también es a oleadas, hay que ir conquistando espacios que luego se pueden perder fácilmente, que es otra cosa que hay que recordarle a los jóvenes que han nacido ya con todo abierto, que no hay nada seguro, que en el caso de la mujer, fíjate si estas mujeres eran modernas en ese sentido y tenían vidas autónomas y rompedoras, y donde estuvimos después con el franquismo en el caso de España. No sé si vamos a abrir a ver si hay preguntas, ¿vale? Preguntas concretas sobre el tema. Bueno, yo no quiero preguntar, quiero felicitarte y darte las gracias. Vale. Quiero felicitarte, Pilar, y daros las gracias porque gracias a estas intervenciones y a gente como tú que se preocupa de investigar, el feminismo sigue hacia adelante. Y voy a decirte una cosa, Cristina. La gente joven no es que tengan un feminismo distinto, es que quizás a veces nosotras no hemos sabido
comunicarles el trabajo que llevamos. Y gracias a gente como Pilar, por eso digo que gracias. Y no tengo preguntas, porque es solo una reflexión y Muchas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias por la conferencia, es una maravilla, de verdad, y por todo el ciclo, ¿no? que está siendo tan esclarecedor. Quería preguntarle si podía profundizar un poquito en la relación de Marcela con la Sin Sombrero y con la generación del 27. Sabemos de las relaciones que tenían, de cómo se comportaban, porque también hemos estado en otras conferencias del mismo ciclo hablando de lo transgresoras que eran ellas en el Madrid de la época. Entonces quería saber si Marcela también participaba de esta vida social. Gracias. A ver, hay capítulos de su biografía que están todavía sin investigar. En concreto este. Lo que sabemos, lo sabemos primero por sus memorias y segundo por las fuentes primarias, que son pues, los listados que están empezando a aparecer, por ejemplo, ahora sobre el Liceum Club, porque muchos de esos listados de socias, de conferencias que se daban, etcétera, fueron destruidos. El Liceum Club, al final de la Guerra Civil, se reconvirtió en una institución, en un club de la sección femenina. Entonces se destruyó muchísima documentación. Afortunadamente ahora se ha podido recomponer y sobre todo se ha podido recomponer a través de hemeroteca, de trabajo de hemeroteca. Entonces, por eso acaba de salir ahora además un libro completísimo en el que hay una investigación exhaustiva, especialmente de hemeroteca, y se ha podido, por ejemplo, reconstruir el listado de conferencias con sus fechas y quién lo daba por las reseñas que fundamentalmente aparecían sobre todo en el diario ABC. También en otros, pero sobre todo en ABC. Entonces, claro, y a través de las temáticas que vemos en ese listado, podemos apreciar la infinita variedad de temas que se trataban en el Liceum Club y en sus conferencias. Las había de todo tipo. Las había, por supuesto, de moda y las había de filosofía y las había, por supuesto, de arte. También a través de esas conferencias se puede vivir parte de lo que fue las campañas por el voto femenino, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Marcela de Juan, dio 3, que se sepa, porque luego ya dio otras, pero en otras instituciones, y las 2 primeras versaban sobre los cambios de la mujer china que habían sido vertiginosos desde que ella los conoció a través de su propia familia, porque, por ejemplo, pues lo que comentábamos antes, ¿no? La costumbre del vendaje de pies, pues esto desaparece alrededor de 1900, cuando el país empieza a modernizarse, 1912, cuando llega la República. Pero, por ejemplo, el concubinato no desaparece de China hasta los años 50 y es a través de los primeros años de Mao Zedong. Entonces, eran temas muy variados, pero por ejemplo en el caso de Marcela, como ocurría también con pues, algunas poetas chilenas, apareció Gabriela Mistral, es decir, muchas mujeres de otras culturas familiarizaban también a ese Madrid, en concreto al ámbito de las mujeres, con la otredad, es decir, con la vida de otros mundos, ¿no? Con la situación de las mujeres en otros lugares. Eso, por ejemplo, en el caso concreto de Marcela. Pero ya le digo, todo esto ahora este año que se cumple el centenario, se está investigando muchísimo, por supuesto en las biografías de muchísimas de ellas, pero sobre todo en cómo confluían todos esos saberes en los años en los que duró, pues desde 1926 hasta el 36, que fue un periodo relativamente corto, pues que fueron 10 años solamente, pero 10 años muy, muy intensos. Y eso unido a la residencia de señoritas y unido a las tertulias, por ejemplo, en casas particulares, pues por ejemplo de Consuelo Durán, que fue una gran figura que aglutinaba además a muchas artistas, etcétera.
Pues todo eso ahora mismo está siendo objeto de investigación y cada vez afortunadamente podemos saber más, ¿no? Pero todavía queda mucho por investigar. Claro, era un modelo de mujer que nosotros, ¿cómo podemos ver ese feminismo en ciernes desde nuestro lugar en la contemporaneidad y con todos, digamos, los virajes que ha tenido el movimiento feminista? Pues claro, lo vemos incluso hasta con cierta inocencia, porque, a ver, había que tener cuidado, porque según qué temas, a ver si van a pensar que esto es un club de locas, de tal. Entonces, intentaban, ¿cómo diría yo?, hacer una de cal y una de arena, ¿no? Entraban realmente en temas muy verdaderamente feministas y en otros pues eran pues cosas de mujeres, ¿no? Que si cómo comportarse en sociedad, en moda y tal. Es muy interesante ver el listado de temas que aparecen en esas conferencias, porque realmente hay de todo, ¿no? Pues creo que hay otra pregunta. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Sí. Que yo, respecto a lo que has dicho del feminismo actual, quería decir que te entiendo, pero como respuesta, yo creo que nosotras tenemos esa desinformación porque nadie nos lo ha enseñado desde pequeña. Y al final pues hemos cogido a lo mejor referentes más relacionados con nuestra realidad, que son las redes sociales, que pues autodestrucción o no sé, como cosas más caóticas. Pero una vez que ya hemos crecido, bueno, yo hablo por mi feminismo, yo nací en el 2001, pues no sé cómo es ahora, en plan las adolescentes, pero hemos ido creciendo y yo que sé, a lo mejor mi primer referente fue Silvia Plath. Pues a partir de ahí he ido deconstruyéndolo y cada vez sabemos más, pero es verdad que en el colegio ni en el instituto se nos ha enseñado mucho eso, entonces a lo mejor ha tenido que ser algo más autónomo y nosotras nos hemos apropiado de figuras que se han creado pues, en nuestra ola de redes sociales o de cosas así. Y luego también te quería preguntar que una cosa que he ido como observando en ella y, por ejemplo, no sé, en comparación con María Zambrano, estas mujeres, respecto a lo que has dicho de que no tenían familias y por tanto la memoria quedaba más disuelta, veo que todas comparten como el no lugar o que tienen que crear su espacio a partir de un desarraigo, ¿no? Porque al final los hombres pues, son como hombres de letras, aunque estuviesen exiliados. No sé, como qué piensas de la diferencia del exilio de las mujeres a los hombres y que aunque los hombres se exilien, preservan su identidad un poco, ¿no? Pero ellas no. Bueno, hay muchos casos. El de María Zambrano es un caso muy especial porque al final cuando decimos, bueno, ¿qué mujeres qué nombres recordamos de esta generación? Rápidamente pensamos en María Zambrano, ¿no? María Zambrano todavía, ¿verdad?, se sigue investigando, todavía están aflorando escritos y temas de ella, pero se ha hecho ya una labor muy completa, ¿no? Es un caso bastante notorio. Pero, sin embargo, luego hay muchas, o Maruja Mayo, por ejemplo, pero luego hay un montón de mujeres que realmente fueron muy importantes. Hablamos antes, por ejemplo, de Consuelo Vergés. Consuelo Vergés fue una personalidad tremenda, tuvo mucho carácter, era muy combativa, fue un elemento también muy aglutinador dentro del mundo de esta generación. Pues, por ejemplo, yo creo que no se sabe mucho de ella, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claro, la he tenido que seguir de cerca porque fue una de las grandes amigas de Marcela de Juan y con ella fundan en el año 54 la Asociación de Traductores, porque la traducción siempre ha sido un buen método para algunas mujeres para ganarse la vida, ¿no? Entonces, la cuestión está también en qué acceso a lo profesional podían tener muchas de ellas para mantenerse, es decir, conseguir que su legado pudiera pasar a la posteridad, ¿no? Entonces, claro, cuando hay obras concretas es relativamente fácil y eso entre comillas, ¿no? Pues, si hablamos del caso de Maruja Mayo, por ejemplo, o el de María Zambrano. Pero cuando no dejaron obra,
pero sin embargo su obra fueron sus propias vidas, ahí ya sí que se produce una laguna enorme. Y ejemplos que pudieran ser ejemplos estupendos de dinamización, de un pensamiento libre, de un pensamiento crítico respecto a las condiciones de las mujeres, respecto al feminismo, pues se van perdiendo. Y son ejemplos y modelos de vida que a veces vemos su pérdida con cierto estupor porque van creando esto que decíamos antes, ¿no? Lagunas en los eslabones, ¿no? Van desconectando esa larga cadena y ocurre esto que generacionalmente cuesta mucho encontrar los referentes, porque esos referentes han sido silenciados, ocultados. El hecho, por ejemplo, de que no se estudie el feminismo en un instituto, a mí me parece una barbaridad. El feminismo es un movimiento social que no ha acabado, que sigue en marcha y probablemente es el movimiento social más revolucionario que todavía no ha podido desarrollarse en plenitud. ¿Y por qué? Por una razón elemental, porque es que afecta a la mitad de la población. Entonces, simplemente ya por ese dato numérico ya deberíamos ver su importancia. Que no se estudie quién son los referentes, cuáles han sido los movimientos, cuál es su filosofía, qué cambios se producen, quién son las figuras importantes. O sea, que alguien, cualquier mujer que quiera adentrarse en el feminismo tenga que buscárselo por sí misma y tenga que tirar de, oye, recomiéndame una lectura. A mí eso me parece tristísimo, es que a mí me resulta inentendible, porque es difícil de entender. Bueno, creo que cortamos aquí. Creo que tendremos que seguir. Cada una, cada uno, y que muchas gracias por venir, muchas gracias por la asistencia, las preguntas. Pilar, pues gracias y enhorabuena y continuaremos. Muchísimas gracias y especialmente a ti por este ciclo estupendo. Muchas gracias.